Buenos días, Buenos días, Ley. muy buenos días, Buenos días, Lick. buenos días. Bien, antes de empezar con el tema nuevo, ¿lograron hacer la asignación que les di ayer? ¿Alguien que la haya realizado y quiera compartir pantalla? Nadie la realizó. Bueno, les voy a dar oportunidad que la realicen hoy y mañana nuevamente al inicio de la clase, pero ahí sí yo voy a decidir quién va a compartir pantalla para que me muestre lo Lick, trabajado. ¿Sí? yo no lo pude realizar porque siempre tengo el problema que le comenté a Netflix y era que tengo una actualización ahí que no me permitía utilizar bien el Netflix porque me lo cerraba instantáneamente. Tiene una actualización pendiente y no la Sí, descarga. como que, no, sí, la estaba descargando porque, pero como ayer se fue la luz aquí, tuve Ajá. problemas bastante con el internet para descargarla. Bueno, entonces les doy chance que trabajen hoy y mañana revisamos eso. Eh, Eh, permítanme. Bien, vamos a entrar a un tema que se llama archivos de texto. Lo vamos a ver de manera muy básica, ¿verdad? Solo para aprender cómo se generan los archivos de texto y cómo se leen los mismos. Bien, entonces el código que tengo acá es el mismo código que les publiqué en la plataforma y lo que este código va a realizar es crear un archivo de texto. Hay dos fases acá. La primera, crear un archivo de texto. Por ejemplo, un archivo de texto es algo que nosotros podemos crear con el bloc de notas. Bien, cuando abrimos el bloc de notas y creamos un archivo, ahí estamos generando un archivo de texto, solo que el archivo está vacío. Esa es una primera fase, crear el archivo de texto. Luego nosotros venimos y escribimos en el bloc de notas. Ahí estamos escribiendo sobre el archivo de texto. ¿Cómo se hace esto en Java? De crear el archivo de texto y después escribir sobre él. Es lo que vamos a ver hoy. El resultado de este código que están viendo en pantalla, permítanme, es este. Este es el archivo de texto que genera el programa. Les va a generar un archivo al cual le está asignando un nombre, se llama lista clientes taxi. Y el contenido del archivo de texto son las 4 líneas que ustedes ven acá. Bien, estos datos que está generando son datos que nosotros en el mismo programa estamos leyendo y también estamos calculando. Bien, entonces el resultado de todo ese proceso de la lectura y de los cálculos que hicimos, nosotros lo vamos a enviar a un archivo de texto que en realidad es la primera forma y es la única que vamos a ver en esta clase que hemos visto para poder guardar datos de forma permanente. Hasta ahora, ¿verdad? En todas las estructuras que hemos visto, no podemos guardar datos, almacenarlos. Estos datos existen mientras el programa está activo o se está ejecutando. Pero una vez que se termina de ejecutar, los datos desaparecen, puesto que estamos trabajando esos datos en la memoria de la computadora. Aquí ya no pasa eso, ¿verdad? Aquí enviamos a un archivo que va a estar guardado en una ubicación que nosotros indiquemos.
Bien, primero voy a ver la parte de los datos que vamos a trabajar y después vamos a ver la parte de cómo trabajar con el archivo de texto. Entonces, en este ejemplo vamos a trabajar con vectores. Entonces, no es que el archivo de texto solo pueda trabajar con vectores, no, nada que ver. Pero quiero aprovechar los vectores para poder almacenar en los vectores varias transacciones. Y una vez que yo ya tenga la lectura y el proceso, los cálculos hechos y guardados en los vectores, voy después a extraer esos datos que yo almacené temporalmente en los vectores y los voy a enviar hacia un archivo de texto, ¿verdad? Pero yo puedo trabajar con variables simples e ir guardando datos dentro del archivo de texto. No hay ningún problema con eso. Bien, ¿qué vectores tengo? Bueno, tengo un vector que se llama distancia, que es de tipo entero, otro vector que se llama nombre de cliente, que es un string, otro vector que se llama total pagar, que es de tipo float. Tienen longitud 4, significa que cada vector maneja 4 filas y los estoy inicializando. Entonces acá pues quiero, ¿cómo les digo? Quiero determinar cuánto tiene que pagar el cliente por haber utilizado un vehículo. ¿Sí? Y me está diciendo que el precio por kilómetro es de 50 lempiras. ¿Bien? Así que al cliente se le va a cobrar dependiendo de la distancia que haya recorrido en kilómetros. Tengo un ciclo for para poder trabajar directamente con los vectores y lo primero que hago es leer el nombre del cliente. Entonces entro con i valiendo 0, así que en nombre cliente en la línea 0 voy a leer el nombre del primer cliente. Después de ese cliente, pues yo pregunto cuánto es la distancia que recorrió en kilómetros y ese dato lo voy a almacenar en el vector distancia. Ya tengo la distancia recorrida por esta persona, así que ahora voy a determinar cuánto va a pagar. Así que el vector total a pagar va a ser igual a lo que me retorne, miren, la función calcula pago, a la cual tiene como argumentos la distancia, o sea, el vector distancia, el precio por kilómetro, que es esta constante que tengo acá, final float, precio kilómetro, es una constante, y también tengo i, que me está indicando el número de fila. Vamos a buscar esta función calcula pago. Aquí tienen. Calcula pago está recibiendo pues al vector distancia, el precio por kilómetro y está recibiendo i, la fila con la cual se va a trabajar. Entonces dice, el total a pagar, ¿a qué va a ser igual? A la distancia, ¿va? En la fila i. O sea, si estoy trabajando con la fila 0 ahí arriba, entonces aquí i tiene valor de 0. Por lo tanto, digo, el vector distancia en la fila 0, por ejemplo, el viaje fue de 10 kilómetros, es lo que estoy diciendo, por el precio por kilómetro, que también es un parámetro, que son los 50 lempiras. Y retorno el resultado de esa multiplicación, distancia por precio kilómetro. ¿A dónde lo retorno? Aquí a total pagar. Ya en este punto, yo ya tengo datos en los vectores, en nombre, distancia y total a pagar. Muestro en pantalla de cuánto es el total a pagar. Esto lo voy a estar haciendo, ¿verdad? Hasta completar la longitud del vector, o sea, hasta procesar las 4 transacciones. Saliendo de este for, ya mis vectores están llenos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero agarrar los datos que tengo en esos vectores y guardar esos datos en un archivo de texto. Ahora sí, vamos a la parte de los archivos de texto. Bien, para trabajar, les recuerdo, lo que vamos a ver ahorita, hoy, es crear el archivo de texto y escribir en el archivo de texto.
Entonces, para eso tenemos que importar las siguientes clases que, si ustedes se fijan, van de la línea 5 a la línea 9. Todas estas subclases pertenecen a una clase que se llama IO, que se repite en cada sentencia import. IO de input, output. Input, output significa entrada, salida. Entrada, salida de datos hacia un archivo de texto. ¿Bien? O sea, lectura, escritura de un archivo de texto. ¿Qué clase voy a importar? Bueno, voy a importar una clase que se llama FileWriter. Bien, o sea, porque yo voy a trabajar con el archivo. Pero cuando trabajo con archivos, yo puedo decir, puedo dar, como quien dice, permisos o modalidades de trabajo. Puedo decir, no, este archivo usted puede trabajar en él, pero no lo puede modificar. O sea, no puede escribir en el archivo, solo lo puede ver, puede consultarlo, pero no lo va a modificar. O sea, no va a cambiar algo que ya esté escrito en el archivo o va a agregar nueva información. Pero acá, como nuestro objetivo es, aparte de crearlo, escribir, por eso estamos importando la clase FileWriter, la cual nos va a permitir poner ese archivo que nosotros creemos de modo o en modo escritura. IOException ya lo voy a explicar, porque no está relacionado directamente con los archivos de texto. Entonces, quiero terminar de explicar las subclases que intervienen en este tema. Ahora, la siguiente clase que vamos a importar es File. Estamos en la línea 7, la clase File. ¿Bien? ¿Para qué? Bueno, si FileWriter nos proporciona permisos para poder escribir en el archivo de texto, este archivo de texto tiene que haber sido creado antes. Entonces, para poder crearlo, tenemos que hacer uso de la clase File. Esta es la que nos va a proporcionar acceso a métodos que nos permitan crear el archivo, aparte de otros, ¿verdad? Ver los atributos, directorios, etc. Entonces, con este creo el archivo. Lo creo, pero va a estar vacío. Con este me va a permitir escribir, o sea, me va a permitir tener permiso para escribir. Y por último, está el buffer writer, siempre de la clase IO. ¿Para qué? Porque es este buffer writer el que me va a dar métodos, o sea, instrucciones que me permitan a mí manejar el flujo de datos dentro del archivo de texto. ¿Qué significa eso? Que me va a proporcionar, ¿verdad? Por ejemplo, métodos que me permitan escribir una línea en el archivo, hacer un salto de línea, ese tipo de cosas. Entonces, ya es propiamente cómo yo manejo los datos una vez que los estoy escribiendo. Ya vamos a ver más detalladamente en qué consiste cada uno de esos. Pero antes voy a explicar esta, IOException. Bien. ¿Qué es una excepción? Esta palabrita. Vamos a explicarlo, ¿verdad? Porque sí tiene que manejarse excepciones aquí, pero no es un tema de lenguaje 1, me parece que es un tema de lenguaje 2, manejo de excepciones, porque existen gran cantidad de excepciones. Una excepción, ¿verdad? Es, podríamos decir que es un error en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Si yo estoy ejecutando mi programa es porque no hubo errores de sintaxis, o sea, el programa compiló. Entonces ahí está libre de errores de sintaxis. Bien, puede ser que esté libre de errores de lógica, porque el proceso de compilación no detecta errores de lógica. ¿Bien? Pero la excepción, o sea, se refiere a eventualidades que se pueden dar durante la ejecución de un programa. Muchas de esas eventualidades son ajenas a nuestro código. O sea que son acontecimientos que se pueden dar por factores externos. En el caso que nos ocupa ahorita, que es archivos de texto,
donde se pueden dar este tipo de situaciones. O dicho de otra manera, ¿por qué razones puede ser que nuestro código que maneja archivos de textos, aunque esté correcto, una vez que se esté ejecutando, se pueda, por ejemplo, congelar, inhibir, interrumpir la ejecución? ¿Verdad? Voy a dar ejemplo de algunas eventualidades o excepciones que se puedan dar. Supongamos que estamos accediendo a archivos de texto que son remotos, o sea, significa que no están en nuestro equipo. Entonces necesitamos una conexión internet para acceder a ellos a través de una red. Si la red está caída, no vamos a poder acceder a esos archivos. Entonces, eso es algo que nosotros no manejamos en nuestro código. O sea, nosotros manejamos cómo conectarnos a la red. Pero si la red está caída, no es un error que se pueda culpar a nuestro programa. Es algo externo al programa. Eso es una excepción. O si estoy trabajando en un equipo local, como estamos haciendo ahorita, y estoy trabajando con archivos de texto. ¿Qué pasa si la ubicación donde yo estoy enviando el archivo por alguna razón desaparece o se cambia de nombre o se corrompe, lo que sea? Y yo tengo problemas para acceder a ese archivo. ¿Mm? Entonces no es algo que se pueda culpar a mi código, porque los pasos yo los estoy haciendo de forma correcta. Pero el no poder acceder a cierta ubicación ya es una situación que sale de nuestras manos, o sea, como programadores. Pero lo que yo sí puedo hacer es impedir que en esos casos el programa se salga de forma abrupta. ¿Cómo hago eso? Ese tema se llama manejo de excepciones. ¿Cómo impido yo que los programas se interrumpan de manera abrupta en situaciones que son ajenas a nuestro código? Manejo de excepciones. Bien. Ahora, esto se hace a través de una sentencia que se llama try. Vamos a poner aquí. Entonces, una primera parte del manejo de excepciones es que yo tengo que, analizar qué parte de mi código es susceptible de que alguna vez se pueda dar este tipo de situaciones. Pues si yo estoy accediendo a una ubicación en el disco duro, a una ubicación de red, algo puede pasar con mi disco, algo puede pasar con la red. Entonces, esa partecita del código es susceptible de una excepción. Entonces, en el try, acá, en esta sentencia, yo voy a colocar el código que es susceptible de que tenga un error en tiempo de ejecución. Aquí yo estoy colocando, que ya se lo voy a explicar, todo el código concerniente a la creación y la escritura del archivo de texto. ¿Por qué? Por si se da, como les repito, algún problema en acceder a la ubicación donde está el archivo de texto. Entonces, todo el código está ahí. Ahora, el try, tiene su catch. ¿Qué significa catch? Catch es una excepción. En el catch yo voy a colocar o le voy a indicar a mi aplicación qué va a hacer cuando se produzca un error en tiempo de ejecución. Y esta es la parte, la del catch, la que va a impedir que el programa salga abruptamente. ¿Bien? Entonces, aquí simplemente vamos a mandar algo que es un mensaje. Problemas en la creación del archivo. Obviamente se pueden hacer más cosas, ¿verdad? Pero como les digo, esto lo estamos manejando porque queremos evitar una eventualidad o tratar de manejar la eventualidad, mejor dicho. Pero no vamos a profundizar en el tema de las excepciones.
No sé si me entendieron lo que es una excepción, o sea, porque estoy colocando este try, lo que les expliqué de por qué este programa se puede interrumpir abruptamente. ¿Lo comprendieron? Lick, entonces ese try se produce en momentos si se pueden producir excepciones por el código, por el Siempre, archivo. este try es la instrucción que se mira en el tema manejo de excepciones. Y cuando ustedes entren en otra asignatura a ver este tema, van a ver que hay un montón de excepciones. Por ejemplo, si no me puedo conectar a la base de datos, ¿qué es lo que va a hacer el programa o la aplicación si no se puede conectar a la base de datos? Tengo que impedir que el programa se interrumpa. Tengo que indicar en esos casos qué es lo que hay que hacer. O vaya, ya hemos trabajado con vectores. ¿Qué pasa si mi código en un momento determinado apunta a una línea que no existe dentro del vector? Eso se llama índice fuera de rango. ¿Qué va a hacer el programa? Tengo que evitar que se interrumpa de forma abrupta. Entonces yo tengo que manejar en mi código todo ese tipo de situaciones. O estoy haciendo N cantidad de operaciones aritméticas y en un momento determinado puede darse la situación de 5,000 veces que ejecute yo la aplicación, puede que una vez se dé una división entre cero. Pero no puedo yo dejar el código así. Esa división entre cero también es una excepción, porque la aplicación no va a saber cómo interpretar una instrucción así. Se va a interrumpir de forma abrupta. Entonces, para que no haga eso, yo tengo que indicarle qué es lo que tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, yo podría poner las instrucciones que en un momento determinado me podrían producir esa división entre cero en el try. Y en el catch yo pondría, en caso de que eso suceda, qué es lo que el programa va a hacer. Eso es un try catch manejando excepciones. Bien. Bueno, esto del for, vamos acá. Entonces, como les digo, lo que es el código para crear y escribir en el archivo lo puse dentro de la sentencia try para manejar cualquier eventualidad. Ahora sí, vamos a ver la parte de la creación del archivo de texto. Yo aquí lo indiqué pues paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, en primer lugar hay que definir en qué parte del equipo se va a crear ese archivo de texto. Y es lo que yo tengo aquí en la línea 40. Creo una variable normal de tipo string, a la cual llamé dirección. Y estoy dando, en primer lugar, la ruta. En qué carpeta se va a grabar el archivo. En segundo lugar, cómo se va a llamar el archivo de texto. ¿Qué es lo que les mostré acá? Miren, aquí estoy indicando que se va a llamar lista clientes taxi. Aquí está el nombre. Lista clientes taxi. Bien. Entonces la ruta y el nombre del archivo de texto lo estoy colocando dentro de una variable de tipo string. Es como un argumento que necesita el método que viene a continuación para poder trabajar. Ahora, voy a hacer uso de la subclase file, de esta que está acá, miren. File. ¿Para qué sirve esta clase? Dice, también proporciona la funcionalidad para crear el archivo. Entonces la clase file es la que me permite crear el archivo de texto. Entonces voy ahorita a crearlo. Pero, ¿verdad? Las clases no se usan directamente, sino que tengo que crear un objeto de esa clase. Estoy creando un objeto que se llama archivo. ¿Cómo lo creo? Te digo el nombre de la clase, nombre del objeto, va a ser igual a, y aquí nuevamente hago uso de la clase, pero antepongo la palabra new. New es la que va a crear el objeto. ¿De qué categoría? De la clase file. Y entonces, para crearlo, él necesita saber, pues, ¿cómo se llama ese archivo que usted quiere crear? Se llama lista clientes taxi. Bueno. ¿Y a dónde lo quiere usted crear? Pues yo lo quiero guardar en la unidad D, en una carpeta que se llama lenguaje de programación 1. Ok.
¿Qué significa esto? Que para crear un objeto de la clase file, yo necesito indicarle en qué parte del equipo y cómo se llama el archivo. Necesita esos dos datos para poder crearlo. ¿A dónde están contenidos esos dos datos? En la variable dirección. Por eso le proporciono a manera de argumento la variable dirección para que cree el archivo en esta ubicación y con este nombre. Ahora, todavía no lo ha creado. Le di la información, pero todavía no lo ha creado. Entonces, voy a hacer una pregunta. Si el archivo, fíjense bien que ya estoy empleando el objeto que acabo de crear. Bien, entonces, ese objeto me permite hacer uso de métodos. Uno de los métodos que voy a utilizar ahorita es el método exist para determinar si un archivo ya existe o no. Entonces, aquí yo estoy preguntando, ¿no existe el archivo? Lo estoy negando con el signo de admiración. Si el archivo no existe, ¿qué va a hacer? Bueno, si no existe, créelo. ¿Cómo creo el archivo? Con el método create new file, crear nuevo archivo. Para poder utilizar este método, tiene que ser a través del objeto archivo que es de la clase file. Entonces, es esta línea la que me crea el archivo. Ojo, crea un archivo de texto, pero vacío. Revisen esta parte, por favor, antes de pasar a la siguiente. ¿Tienen alguna consulta con lo que hemos visto hasta ahora? Lick, ¿Sí? el file, archivo, entonces ese es el que crea el archivo, ¿verdad? En sí. No crea el archivo. Quien crea el archivo de texto es este. Pero esto es un método. O sea, un método es como una función, pero que ya trae incorporada Java. No son funciones creadas por nosotros mismos. Los métodos son funciones o procedimientos que ya están incorporados en el compilador de Java, ya existen, pero que le pertenecen a una clase. Bueno, las clases son el último tema de esta asignatura, pero ¿qué es una clase? Es como una, digámosle, es como una familia. Bien, entonces existe la clase para trabajar con archivos de texto. Bien, pero en este caso, que la clase o la familia, vaya, pongámosle, se llama file. Entonces la familia file es la que me va a ¿qué? A permitir a mí trabajar con archivos de texto. Pero no puedo trabajar directamente con file. Yo tengo que crear un objeto. Esto va más allá, vaya, es como crear una variable, pero es mucho más potente que una variable, porque este objeto me permite acceder a los métodos para trabajar con el archivo. O sea que yo no puedo decir simplemente exist o no puedo decir simplemente create new file. No, porque estos métodos le pertenecen a la clase file, a esta clase. Así que yo no los puedo nombrar por ellos mismos. No es como cuando yo aquí, que aquí tengo una función, miren, yo llamo a la función calcula pago, pero no antepongo nada a la función. O sea, no digo, por ejemplo, X punto calcula pago. No, porque la función no le pertenece a nadie, es una función independiente. Pero en cambio los métodos no. Los métodos sí tienen, vaya, pongámosle decir, un dueño.
El método exist le pertenece ¿a quién? A file. Y si yo quiero trabajar con el método exist, bueno, tiene que ser a través de un objeto de la clase file. Por eso es que se antepone la palabra archivo a estos dos métodos. No pueden ser referenciados por ellos mismos. Bien, entonces quedamos que con esto de aquí ya tenemos nuestro archivo de texto, pero vacío. Ahora lo que nosotros queremos hacer es escribir en el mismo. Pero tengo que indicar que se tienen permisos para escribir dentro de ese archivo. ¿Cómo hago eso? Voy a utilizar la otra clase, que es esta de aquí, FileWriter. Se permite tener acceso al archivo en modo escritura. Eso es lo que yo quiero, pues porque voy a escribir en él. Entonces, aquí está. Pero como también es una clase, bien, no puedo trabajar directamente con el nombre de la clase, sino que tengo que crear un objeto que sea del tipo FileWriter. Entonces, voy a indicar que mi archivo lista clientes taxi tienen permiso para poder ser modificado, o sea, para escribirlo. Estoy creando un objeto que se llama listado de la clase FileWriter. ¿Cómo creo ese objeto? Con la palabra new. Una instancia de la clase FileWriter que se llama listado. Y que para poder trabajar, o sea, me está preguntando, bueno, ¿y usted? O sea, quiere que le dé permisos para escribir, pero ¿de qué archivo? ¿De qué archivo me está diciendo usted que quiere permiso para escribir? Por eso le indicamos acá esta palabra, archivo. ¿Quién es archivo? Si se acuerdan, archivo es el archivo, valga la redundancia, que nosotros creamos con estas características. O sea, es el archivo que nosotros creamos en esta ubicación y con este nombre. Ah, dice, entonces usted a ese archivo es al que quiere que le dé permisos de escritura. Eso es lo que estamos definiendo en esta línea de código. Permítame un momento. Una vez que se ejecute esta línea, entonces ya tenemos permiso para escribir. Bien, ¿qué es lo que queremos nosotros escribir en el archivo de texto? ¿Qué fue lo que les dije? ¿Se recuerdan? Vean que lo que yo tengo aquí, esto que tengo acá es el contenido de los vectores. Porque aquí hay un método que se llama imprimir lista, perdón, un procedimiento que se llama imprimir lista, que lo que hace es imprimirme el contenido de los vectores. Es esta información la que yo quiero escribir en el archivo de texto. Si ustedes se fijan acá, miren, comparan esto que yo tengo aquí con esto, son los mismos datos. Entonces, repito, esta es la impresión del contenido de los vectores. Y esta de acá es que yo pasé esos datos que están en los vectores, los escribí también en un archivo de texto. Entonces ahora voy a proceder, ya que me dieron permiso de escritura, a mandar estos datos al archivo de texto. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que utilizar otra clase que se llama BufferWriter. ¿Para qué era eso? Aquí está. Aquí le importamos. Miren, ayuda a manejar los strings de datos. Este es un string de datos. O sea, los flujos de datos. ¿Sí? Ayuda a manejar los strings de datos que serán escritos en el archivo de texto. Nos ayuda a escribir o añadir una línea de texto al archivo. Pero, como con cualquier otra clase que nosotros importemos, no la podemos utilizar directamente, sino que tenemos que instanciarla o crear un objeto de esa clase. El objeto que estoy creando se llama escribir.
de la clase Buffer Writer. ¿Cómo creo la instancia? Con la palabra new. Permítanme. Ok, entonces estoy creando un objeto de la clase Buffer Writer. Este objeto se llama escribir. Bien, y le tengo que indicar con qué archivo va a trabajar. Miren, ¿con qué archivo va a trabajar? Con el que está definido en listado. Recordemos que es listado. Listado es el objeto de la clase FileWriter, donde le dio permiso de escritura al objeto archivo. ¿Quién es el objeto archivo? El objeto archivo es el que se creó en esta dirección y con este nombre. ¿Bien? Hay que ser específicos ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar N cantidad de archivos de texto en una aplicación. Entonces tengo que ser específica a la hora de decir con qué va a trabajar en ese momento. Y eso es lo que le estoy indicando aquí. Bueno, entonces, escribir me va a ayudar, como su nombre lo indica, a escribir dentro del archivo. Queda menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar.